Continuamos con este taller de generación de planos conmigo. En el proyecto que teníamos, ya tenemos esta parte y lo que vamos a hacer es generar una vista en detalle. Para generar una vista en detalle, nuevamente voy a irme a la vista de cimentación. Me voy a dar cuenta de que en esta porción yo tengo una cimentación un tanto compleja, que yo voy a querer detallar. Para detallar, me voy a la cinta de vista y al lado de la vista en sección y la vista en 3D, yo tengo una vista llamada. Le voy a hacer un clic y puedo dibujar un rectángulo para determinar una sección que yo quiero detallar. Cuando yo le haga un clic, si se han fijado, aquí aparece una llamada relativa a la vista principal. Esta llamada, si yo entro en ella, es un recorte. Este recorte puede tener una escala diferente. Esta escala puede tener un cuadro que yo puedo ocultar. Y estos elementos de las rejillas, por ejemplo, si yo desearía, las puedo ocultar en las categorías de notación y donde dice rejillas, las puedo ir ocultando. ¿Sí? Aquí tengo elementos que se están visualizando, por ejemplo, este lo puedo ir ocultando. Aquí tengo otro. Y puedo empezar a detallarlo. Con DI podría detallarlo. Pero Revit es un software 3D y lo que yo quiero es que se vean los detalles en 3D, ¿no? Así que vamos a convertir este detalle en 2D en un detalle 3D. Para lo cual yo necesito que ustedes entiendan de que necesito esta vista, ¿no? Necesito esta vista base y puedo ir detallando los elementos que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una separación. Y esa separación la estoy jalando por aquí, ¿sí? Listo. Puedo etiquetar la columna para que se note, ¿sí? Este detalle en 2D yo lo puedo llevar hasta mi vista, ¿no? Este detalle le voy a llamar, le voy a cambiar de nombre con F2 a cimentación compleja. Y cimentación compleja va a estar como por aquí. Listo. Y tengo un detalle en una escala 1 en 25. Pero este detalle es un poco difícil de entender. Voy a generar una vista en 3D basado en esto. En la vista en 3D, lo que voy a hacer es generar un duplicado. Este duplicado le voy a cambiar de nombre con F2 y le doy cimentación compleja 3D. Ahora lo que vamos a hacer es que esta vista en 2D y esta vista en 3D se relacionen. El rango de esa vista se relaciona hasta aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el duplicado de la vista en 3D completa vamos a recortarlo. Hay dos formas de recortar. El primero es activar la caja de sección. Yo la activo y podría ir recortando la caja de sección poco a poco. No es la manera más óptima. Lo voy a eliminar. Voy a quitarle la caja de sección. Y lo que voy a hacer es usar el cubo de visualización. El cubo de visualización tiene muchas funciones. Si yo le doy clic derecho, voy a ver algunas de ellas. Una de ellas se llama orientación de vista, en la que yo puedo orientar mi vista hacia un plano de planta y en este caso hacia el recorte, que es la cimentación compleja, la llamada que hice hace un momento. Si le doy un clic, mi proyecto solito se va a recortar. De manera automática, si yo lo orbito, me voy a dar cuenta de que ya me está mostrando la parte que yo tengo en la llamada. Puedo extender mi proyecto y lo que voy a hacer es llevar esta vista hacia mi proyecto. Nuevamente lo voy a cambiar a una escala 1 en 50, por ejemplo, y voy a tener una vista en la que esta vista, caja de sección la puedo ocultar. Y si se fijan, ya tengo una representación de mi proyecto, ¿no? Pero esta representación no se parece a la representación que yo tenía hace un momento, donde ya tenía identificados con colores los elementos. Entonces lo que yo podría hacer es irme a cimentación compleja 3D y llevarle la configuración de los colores. Por ejemplo, en cimentaciones yo tengo una configuración de colores y puedo llevar esta configuración de la vista en 2D a la vista en 3D. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es irme hasta la cinta de vista y en la cinta de vista voy a buscar un botón que se llama plantillas de vista. Las plantillas de vista lo que hacen es crear plantillas
y aplicar estas plantillas hacia otra vista. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una vista trabajada, yo tengo una configuración. Esa configuración ya la puedo trasladar hacia otra vista. Entonces lo que vamos a hacer es crear una plantilla que le voy a llamar por facilidad Sim. Esta plantilla ya está creada. Fíjense que me dice plantillas de vista y yo le digo aceptar. Listo, he creado una plantilla. Me voy a la vista que se llama Cimentación Compleja 3D y lo que voy a hacer es en plantilla de vista, desplegar y ahora utilizar la otra opción que es aplicar las propiedades de la plantilla. ¿Qué quiere decir? Voy a aplicar las propiedades de la plantilla, pero no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Porque aquí en los filtros me dice que solamente me está mostrando las vistas, los filtros de los tipos de vistas 3D. Pero en este caso yo quisiera ver todos. Y ahí sí voy a generar o voy a revisar, voy a encontrar la plantilla que acabo de crear. La selecciono y le doy a aceptar para aplicarla. Y si se fijan, mi proyecto se ve muy raro, ¿sí? Vamos a arreglarlo. Primero que nada, yo tengo algunas vistas de los niveles. Si yo voy hacia VV, en las categorías de notación, puedo encontrar la categoría llamada niveles que no quiero ver. Luego me doy cuenta que veo muchísimas líneas que no corresponden. Si recuerdan, esas corresponden a lo que son las líneas ocultas. Las líneas ocultas ahorita dicen todas. Yo le voy a decir que no quiero ver ninguna. Y mi proyecto ya se define mucho mejor. Listo. Me voy a dar cuenta de que mi proyecto necesita cierta configuración adicional. Por ejemplo, las columnas no se ven azules, solamente el corte. El corte tiene una configuración. Entonces en VV le voy a agregar que los pilares se van a ver azules. Le defino un color azul y un grosor, por ejemplo, de 3. Y listo. También veo que las intersecciones de los elementos, por ejemplo, las vigas se ven como un patrón. Le voy a quitar ese patrón, le voy a mantener el color. Y me doy cuenta de que mis secciones tienen un grosor muy grande, ¿no? Le digo VV. Y en el armazón estructural le digo que cuando la línea se corte, tenga un grosor mínimo con un patrón, con un patrón, por ejemplo, de diagonal hacia abajo de color gris. Le doy a aceptar y mi vista se va a ver diferente. Si le doy una escala 1 en 25, se va a ver así. Listo. Mis cimentaciones probablemente necesiten lo mismo. En cimentación le puedo definir un patrón, por ejemplo, un patrón de corte de 1.5 con un color gris. Entonces se trata de modificar las vistas de tal manera que se vean mucho mejor. ¿Sí? Listo. Una vez que las tengo generadas, lo que voy a hacer es modificarle un poco más las opciones de visualización, suavizando las líneas, que ya sabemos que se ve así, y en sombras le digo mostrar sombras ambientales. Y listo, tengo una vista excelente de mi proyecto que yo puedo seguir rotando. Pero en este caso yo necesito detallar más. Puedo seleccionar los elementos, por ejemplo estos elementos, y puedo ocultarlos nuevamente. Y lo que yo necesito es detallar más esta vista. Me voy a la vista en cimentaciones y voy a llevar esa vista de cimentación compleja 3D hacia mi proyecto. La puedo colocar, por ejemplo, aquí. Y la acomodo, ¿no? Selecciono este elemento y le corto un poquito la línea. Esta vista de cimentación compleja en 3D podría ser un isométrico perfecto si yo lo coloco con este vértice del cubo de visualización. Para poder detallar más mi proyecto, yo necesito agregarle texto, anotaciones, etiquetas. Para ello, yo necesito bloquearlo. Este botón de aquí abajo, de la barra de visualización, se llama guardar orientación, es decir, el sentido que tiene la vista, y bloquear la vista. Recién entonces me va a permitir Revit etiquetar. Por ejemplo, generar esta etiqueta. Me va a permitir generar distancias, cotas, como por ejemplo esta, como por ejemplo esta, y la que yo requiera, ¿no? Pero las cotas en Z son muy importantes. En anotar, ustedes van a encontrar una función que se llama cota de elevación, que tiene por atajo EL, que quiere decir
que con EL yo puedo acotar las diferentes alturas. Me va a decir que este elemento está a 0.35, este elemento está a 0.15, este elemento de aquí está a 0.15, esta viga, la parte superior de la viga está a 0.85, esta parte acá está a 0.15, igual. Cada elemento me puede mostrar la altura a la que está correspondiendo. Por ejemplo, el cimiento, el sobrecimiento, etcétera, etcétera. Entonces la cota de anotación me permite revisar los niveles. Todas las modificaciones que se han hecho aquí en el plano de cimentaciones también se muestra. Solamente que tengo que moverlo a la ubicación final, ¿no? Y listo. El título también lo muevo. Además, en mi proyecto yo tengo tablas de planificación, ¿sí? Esta tabla de planificación yo la puedo llevar hacia el proyecto y se va a mostrar. Los anchos de las columnas son algo que yo tengo que controlar para que aparezca bien indicado. Y aparezca de esta manera. Y aquí tengo un poco más de espacio. Lo que sucede es que ahora yo voy a llevar una vista isométrica o una vista tridimensional de mis cimentaciones. Para lo cual yo tengo que generar otro duplicado, al cual le voy a llamar con F2, cimentación 3D, o más fácil, sim 3D, para que no se confundan con los nombres. Entonces yo ya tengo una configuración de colores que me interesa. En la cinta de vista yo puedo crear una plantilla que se va a llamar cimentación 3D. Y con esta plantilla lo único que voy a hacer es aplicársela a esta vista en 3D nueva. Lo que voy a hacer es aplicarla, cimentación 3D lo selecciono, le doy a aceptar y mi proyecto ya se ve de una manera distinta. Lo único que me falta es recortar con la función orientación de vista, planos de planta, a la vista de cimentaciones y con la caja de sección oculta voy a ocultar, no mostrar los otros elementos que tampoco me interesan. Le pongo en un isométrico y lo llevo hasta mi plano. Se van a dar cuenta que es muy grande. Y lo único que me falta es cambiarle la escala a 1 en 100, por ejemplo. Y listo. De esta manera, si nos damos cuenta, cuando yo ya tengo una vista trabajada, esa configuración de la vista yo la puedo llevar hacia otro proyecto sin mucho problema, mediante la función plantillas de vista. Y ya tengo un plano donde tengo una vista de cimentación, aquí tengo una vista recortada, aquí tengo una vista en 3D, tengo una tabla de planificación y tengo otra vista en 3D que se ha generado muy rápido. Listo, entonces hasta aquí hemos llegado al final de este taller. Por favor, les voy a pedir que se esfuercen en llegar hasta esta parte porque ya tenemos el modelo hecho. Y para generar planos lo que tenemos que tener es un buen modelo. Igual que hace un rato cuando hemos hecho metrados, si nosotros queremos tener un buen metrado, el modelo tiene que estar bien hecho. Igual aquí cuando nosotros generamos planos nos vamos a dar cuenta con las etiquetas, con las cotas, de dónde nos podemos haber equivocado en el proyecto. Entonces, la generación de planos y metrados es un proceso de revisión también. Es un proceso de la generación de los presentables, de algunos de los presentables. Más adelante, en este propio taller, vamos a ver la generación de lo que son los presupuestos y muchos otros temas que espero que les interesen muchísimo. Continuemos entonces con este taller de modelado de proyectos BIM, perteneciente al programa de especialización en modelado de proyectos BIM, organizado por Escuela de Construcción Digital. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.